Vayan abriendo sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 2, ahí vamos a estar en el seguimiento de nuestro enfoque de enseñanza aquí en Pipsi, ¿verdad? Romanos capítulo 2, ¿verdad? Espero que lo hayan leído en casa, porque recuerden, para ahorrarnos tiempo y para ahorrarles un tiempecito de calor, no lo vamos a leer todo el pasaje bíblico, solamente vamos a iniciarlo, ¿verdad? Y después de ahí vamos a empezar en el estudio del día de hoy, ¿verdad? En la predicación de hoy, así que abra su Biblia, por favor, ¿verdad? ¿Cómo les va en el calorcito, hermanos? ¿Verdad? Digan amén si están vivos. Eso es, si se sienten mal o algo, siéntanse con la libertad de salir, ¿eh? No se sientan, ¿verdad? Que tienen que quedarse si es que están muy, muy calurosos. En la semana pasada, recuerda Romanos capítulo 1, este calorcito de hoy, ¿verdad? Yo les dije, ¿verdad? Que Dios se enojaba, ¿verdad? Que sí les dije. Entonces el día de hoy estamos sintiendo, ¿verdad? El calorcito, ¿verdad? Pero muy bien. Vamos a iniciar, hermanos. Diga conmigo epístola. Epístola, pero bien fuerte, ¿ok? Una vez, 1, 2, 3, epístola, ¿verdad? Muy bien. Yo no sé, yo sé que ustedes sí saben qué es epístola, ¿verdad? Pero Andresito, ¿verdad? Había un niñito, ¿verdad? Que estaba en la escuela, ¿verdad? Dominical, ¿verdad? En la clase de la iglesia, y la maestra preguntó: a ver, de todos los niños, alguien dígame, ¿verdad? Por favor, alguien, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir, verdad? ¿Qué es, verdad? Epístola, ¿qué es una epístola, verdad? Todos los niños estaban levantando la mano, yo, dice: a ver tú, Andresito, ¿verdad? A ver, ¿qué es una epístola? Dice: pues las esposas de los apóstoles, dicen, ¿verdad? Entonces, pero no, tú y yo sabemos, ¿verdad? Que una epístola es una carta, exactamente, ¿verdad? Es una carta, la epístola, ¿verdad? Así que vayan abriendo su Biblia, por favor. La carta a los Romanos, ¿verdad? Es una de las 13 epístolas, o una de las 13 o 14 epístolas. Algunos, ¿verdad? Le atribuyen la carta a los hebreos, al apóstol Pablo también, ¿verdad? La realidad es de que no se está muy seguro, ¿verdad? Si fue el apóstol Pablo quien la escribió o no, ¿verdad? Algunos dicen que sí, pero fíjese, hay 27 libros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y 13 de ellos fueron escritos, ¿verdad? Por lo menos así estamos seguros, ¿verdad? Que 13 de ellos fueron escritos, ¿verdad? Por el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo menos escribió 13 cartas, ¿verdad? El apóstol Pablo. Así que en estas próximas semanas estamos enfocándonos, adentrándonos, ¿verdad? A la carta a los romanos, o la epístola de los romanos. Así que espero que lo hayan leído en casa, Romanos capítulo 2. Prepárese para la próxima semana, porque la próxima semana estaremos, ¿verdad? Pues estudiando, ¿verdad? Lo que es Romanos capítulo 3, pero eso es para esta semana que viene, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 2, vayan abriendo sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿verdad? Lo que es la lectura del día de hoy, que es muy, muy corta, ¿verdad? Yo solamente voy a comenzar a leer y ustedes hagan de cuenta que ya leímos todo el capítulo. Romanos capítulo 2, ¿verdad? Cuando ustedes ya lo tengan ahí, Romanos capítulo 2, digan un fuerte amén. Ok, ahora miren aquí arriba para saber que ya están listos para comenzar. Romanos capítulo 2, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, dice así. ¿Se fija? Quien quiera que seas tú. Eres inexcusable, quien quiera que seas tú, dice el apóstol Pablo. Ahora, fíjese, es bien interesante, porque lo que vemos aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo le está hablando. Fíjese, la semana pasada el apóstol Pablo habló de la humanidad en general, ¿se acuerdan? Y estaba diciendo por qué Dios estaba enojado, ¿se acuerdan? Y decía: Dios se enoja cuando los hombres pues son pecadores y son malvados y son malos, ¿verdad? Y hacen cosas malas, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? Pero habló de la humanidad en general. En Romanos capítulo 2, ¿verdad? Le habla a un grupo muy específico de personas. En Romanos capítulo 2 se dirige a los judíos que estaban dentro de la iglesia de Roma, ¿verdad? Ahora, cuando le digo de Roma, entienda esto: cuando decimos la iglesia de Roma, no estamos hablando de la iglesia católica, porque la iglesia católica, esa se la inventaron, ¿verdad? Siglos después, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿verdad? De la iglesia de Roma, de los cristianos que estaban en Roma. ¿De dónde salió esa iglesia? ¿Cómo surgió la iglesia en Roma, verdad? Sabemos que Pablo iba y plantaba diferentes iglesias, pero él nunca había ido a Roma, ¿verdad? La vez que él, comentábamos el miércoles, la vez que él llegó a Roma, pues llegó preso, ¿verdad? Entonces, no es una iglesia que el apóstol Pablo fundó como muchas otras, pero es una de las iglesias a las cuales él escribe. Pero la pregunta es: ¿de dónde salieron, verdad, los cristianos romanos o el grupo de iglesias romanas?
Fíjese, si no tiene que ir a Romanos capítulo 16, ya llegaremos ahí, ¿verdad?, en algunas semanas, pero en Romanos capítulo 16 se habla de que las iglesias se reunían en las casas. La colección de iglesias que estaban en las diferentes casas de Roma, ¿verdad? Eran los grupos de cristianos. Ahora, ¿de dónde surgieron ellos, verdad? ¿Cómo escucharon ellos del evangelio? Ahora, quiero que me siga aquí porque le voy a dar un poquito de datos históricos, ¿ok? No necesariamente con fechas ni nada, pero más o menos para que usted entienda las cuatro diferentes etapas por las que pasó la iglesia de Roma, ¿ok? ¿Cuántas etapas dijimos? Cuatro diferentes etapas. Ahora fíjese, originalmente, ¿verdad?, la iglesia de Roma estaba compuesta por puras personas judías, personas 100% judías originalmente. ¿Por qué? Porque fíjese, la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén, que la iglesia de los apóstoles, la de Jerusalén, la original, la primitiva, así le llamamos, ¿verdad? Esa iglesia, hermanos, comenzó pues con puras personas judías, porque ahí se inició, ¿sí? Pero luego dice Hechos capítulo 8 en adelante que vino una grande persecución, ¿sí? Dice que Saulo de Tarso, un hombre llamado Saulo de Tarso, dice que él comenzó, ¿verdad?, una persecución tremenda. Dice que agarraba y entraba a las casas de los cristianos. Muchas gracias, hermano. Entraba a las casas de los cristianos y los arrestaba, dice, y los arrastraba, dice, y los llevaba a la cárcel, ¿verdad? Entonces dice que esta persecución que se soltó en Jerusalén hizo, ¿verdad?, que los cristianos, que recuerda eran casi puros de Jerusalén, puros judíos, dice que vino lo que se llama como el efecto cucaracha, ¿verdad? Cuando cae la policía, pues todos los criminales corren para todas partes, ¿verdad? Y entonces eso es más o menos lo que sucedió. Dice la escritura, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, si me lo ponen aquí en la pantalla les puedo mostrar. Dice así: y Saulo, ahí está ese hombre, ¿verdad?, que era el que perseguía la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte, ¿verdad? Habían matado a Esteban y él consentía que mataran cristianos. Dice, en aquel día hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice?, esparcidos. Dice, se fija, efecto cucaracha, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, pero inclusive, hermanos, llegaron algunos de ellos hasta la tierra de Roma, ¿sí? Allá llegaron los judíos que andaban persiguiendo hasta Roma. Ahora, cuando llegaron allá, hermanos, entre ellos se encontraron y se empezaron a juntar. Pues yo soy cristiano, no, pues yo también soy cristiano. Mira que, oye, pues vamos a mi casa y tomamos bueno, no sé si había cafecito en aquel entonces, ¿verdad?, pero vamos a tomar algo y partir el pan, y comían juntos, dice, con alegría de corazón. Estaban ahí todos juntos, ¿no? En Roma, acuérdense. Pero eran puros judíos, una congregación 100% judío. Una vez, hermanos, ellos comenzaron, ¿verdad? Esa es la primera etapa, 100% judío toda la iglesia. Después de esto, hermanos, estando en Roma, ellos comenzaron a evangelizar a la gente que había ahí. Ahora, recordemos que el domingo pasado dijimos que Roma era el centro del mundo. ¿Se acuerdan? Ahí en Roma era la capital del imperio romano, ¿se acuerdan? Por lo tanto, hermanos, ahí había gente de todas partes del mundo, y los judíos cristianos comenzaron a evangelizar a las personas que no eran judías, y la iglesia se comenzó a mezclar. Y comenzaron a entrar, segunda etapa, personas que eran, la congregación se comenzó a formar de personas judías y personas no judías, judíos y gentiles, ¿ok? Entonces ya tenías una congregación muy versátil, ¿sí? Ya reflejaba la cultura de Roma porque había gente de todas las nacionalidades. Etapa número 2. Pero después vino un emperador de nombre Claudio, ¿ok? Claudio, el emperador Claudio. ¿Cómo se llamaba el emperador? Claudio. Ahora, Claudio hizo algo bien interesante porque él se enojó con todos los judíos y dijo, ¿saben qué? Quiero que todos los judíos se vayan de Roma, dice así, ¿verdad? Se enojó, ¿verdad? Los emperadores eran medio locos así, ¿verdad? Y dije, ¿saben qué? Quiero que todos los judíos, ¿verdad?, se vayan de mi tierra, Roma, ¿verdad? No quiero judíos aquí. Y dice que los expulsó, De hecho, en Hechos 18, 1 al 2 se registra eso. Ve cómo dice Hechos, dice, y hombres piadosos Hechos 18, versículos 1 al 2, ahí lo tenemos. Dice, después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿ok? Ahora seguimos leyendo, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido, ¿de dónde? De Italia. ¿Dónde es Italia?
Roma, ¿verdad? Dice, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, ahí está el emperador loco, ¿verdad? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, dice así, ¿verdad? Por lo tanto, la congregación, ¿se acuerdan? Primero era 100% judía, ahora era combinada. Viene Claudio y dice, quiero todos los judíos para afuera. La congregación se queda 100% gentil. Ya no había judíos entre ellos. Una congregación 100% pues no judía, ¿sí? Pasan los años, los judíos están fuera de Roma y unos años después viene otro emperador de nombre Nerón. ¿Cómo se llamaba? Nerón. Ahora Nerón, él hace una cosa diferente y él dice, ¿no saben qué? Él vuelve a invitar a todos los judíos que se fueron y que habían puesto aquí sus puestecitos y estaban vendiendo cosas, necesitamos su ayuda con la economía. Dice Nerón, vengan otra vez, todos son bienvenidos a Roma, vénganse todos a Roma. Y empiezan a llegar todos los judíos que estaban expulsados. Comienzan a llegar los judíos, entre ellos los judíos cristianos. Llegan y se encuentran con una congregación 100% gentil. Es la etapa 4, ¿se fija? 100% judía, combinada, pues solamente gentil. Y ahora llegan los judíos y miran una iglesia que ellos originalmente habían fundado. Ahora los administradores y los que están liderando esa obra son puros gentiles. Comienza a haber roces entre ellos. ¿Sí? Los judíos decían, se deben hacer así las cosas, y las cosas se deben de hacer así, y así es como se vive la fe, ¿verdad? Y los que estaban en control, que eran los gentiles, dijeron, hermanos, está bien, dice, pero ¿saben qué? Esto no es lo que nos enseñó la palabra. Y bueno, y se empiezan los roces entre ellos, ¿sí? En la congregación. Ese es uno de los motivos por el cual el apóstol Pablo escribe la carta, para tratar muchas de estas problemáticas y roces que había entre judíos, ¿okay? Judíos cristianos con judíos con cristianos, no judíos, ¿ok? Entonces, esa es la situación, ¿ok? Entonces, llega aquí el apóstol Pablo en esta porción bíblica, ¿no? Fíjese, en el capítulo 1 dijimos, le habló a toda la comunidad, a toda la humanidad, en general. En el capítulo 2, él se enfoca en esos judíos que, pues vienen, ¿verdad? Queriéndose creer algo, ¿sí? Por eso es de que el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla ahí en Romanos capítulo 2 con esta frase, dice... Ay, ya se me movió la Biblia. Dice Romanos capítulo 2, vean el versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Se fijan? Los judíos estaban ahí, pero estaban juzgando a los hermanos que estaban ahí, exigiéndoles ciertas cosas. Y entonces Pablo dice, fíjate, no sé quién te creas tú, es lo que significa esa frase. Vea, quien quiera que seas tú es... ¿Quién se creen que son ustedes? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién se cree que son ustedes? Le dice así el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, dice así, ¿verdad? Entonces, hermanos, es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, les está hablando en el capítulo 2, hermanos, a los judíos que se creían algo dentro de la iglesia, ¿se fija? Y les empieza a decir, por eso en el capítulo 3, vaya adelántese poquito en la lectura, vea capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Se fija? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está diciendo, ¿qué privilegios gozan los judíos? Ahora, algo bien interesante, porque el apóstol Pablo no va a decir, ¿qué privilegios gozan los judíos? No, nada, ellos son igual que todos. No, él no dice eso, él dice, no, los judíos sí gozan de algunos privilegios. Wow, yo sé que nosotros como gentiles no nos gusta eso, hermanos, pero esa es la realidad. Ellos tienen algunos privilegios, ¿verdad? O algún privilegio. Gozan, hermanos, por ejemplo, de un gran privilegio. Primero, hermanos, que nada, ¿verdad? Vea cómo dice ahí, Romanos 3:2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. En todas maneras, dice Pablo. Entonces ellos tenían primero, hermanos, el privilegio de ser pueblo de Dios, hermanos. Tenían el privilegio, el gran privilegio de ser el pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, Dios le habla a la nación de Israel y les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, dice allí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No hay necesidad, hermanos, de interpretar ese versículo, es lo que es. Dice, los judíos para Dios son especiales más que todas las demás naciones. Ahora, tal vez no te guste eso, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces ellos gozan de un gran privilegio. Ahora, tenían el gran privilegio primero por ser pueblo de Dios,
¿ok? Pero también tenían un gran privilegio, hermanos, porque tenían el privilegio, hermanos, de haber obtenido la palabra. Vean cómo dice ahí, sigue diciendo Romanos 3, versículo 2, dice, mucho, dice, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese libro que tú sostienes en tus manos, esa aplicación que tú estás mirando, ¿verdad? Esa Biblia que estás mirando en la aplicación de tu teléfono o de tu tableta. Originalmente, hermanos, la tableta, el primer iPad que se dio, hermanos, fue a Moisés. Él fue el primero que tuvo tableta, ¿verdad? Se le dieron la ley de Dios, ¿verdad? Él se le dio la ley de Dios a Moisés, ¿verdad? Entonces dice que a ellos se les entregó la palabra de Dios, hermanos. Esta Biblia que tú tienes frente a ti, hermanos, en su mayoría, hermanos, su gran mayoría, hermanos, con excepción de algunos cuantos libros, todos fueron escritos o revelados, hermanos, a personas judías, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Antes que nadie tuviese la Biblia, hermanos, los judíos la tenían. Entonces ellos tienen un grande privilegio por ser pueblo y por haber obtenido la palabra de Dios. Se les reveló, hermanos, a ellos la ley de Dios. Se les reveló a ellos la palabra de Dios. Y fíjense, no solo esto, sino que a ellos se les reveló primero Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos, ¿a dónde vino? A Jerusalén, a Israel, a los judíos, hermanos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tienen un grande privilegio. Hermanos, ¿dónde inició la iglesia, hermanos? ¿Con qué personas se inició la iglesia, hermanos? Era 100% judía. Entonces, hermanos, tienen grandes privilegios los judíos. Ahora, los judíos gozan, hermanos, de un gran privilegio, pero los judíos también, hermanos, sufrían, hermanos, en esa iglesia, sufrían de un grave problema. Fíjese, no solamente un gran privilegio, también tenían un grave problema. ¿Sabe cuál era el problema de ellos, hermanos? Que eran personas bien religiosas. Eran personas bien religiosas. Hermanos, ¿por qué existe la religión? ¿Sabe qué es la religión? La religión es el esfuerzo humano para obtener el perdón de Dios. Eso es lo que es la religión. ¿Cómo obtener el perdón de Dios? A través de esfuerzos propios o del esfuerzo humano. Eso es la religión, hermanos, ¿verdad? Ahora, déjeme decir una cosa, hermanos, ¿verdad? La religión de nada te sirve. Ahora, yo sé que es bien raro escuchar eso tanto sentado en una iglesia, pero esa es la verdad. La religión de nada sirve. No sirve para nada, ¿sí? La religión, hermanos, ¿verdad? No se gana el cielo nadie con su religión, hermanos. La religión no te salva. Por eso en esta iglesia nos gusta invitar a la gente y decirle, fíjate, si tú eres del tipo de personas que no te gusta la religión, pero quieres conocer al verdadero Dios, te va a gustar nuestra iglesia. Porque ¿sabe qué, hermanos? Esta iglesia no nos gusta la religión. Amén. No, hermano, la religión no sirve de nada, hermano, para nada sirve. ¿Ok? Hemos sido llamados, hermanos, a ser santos. ¿Ok? No a ser santurrones. Es bien diferente. Sí, hay gente que se la da de muy santitos y recatados, hermanos. Eso no es religión, hermanos. Eso no es fe, hermanos. Hemos sido llamados, hermanos, a ser santos, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjese, la religión, hermanos, o las personas religiosas, hermanos, cometen varios errores. El día de hoy solamente vamos a mirar dos, ¿ok? Dos grandes errores que a mi ver tal vez sean los más obvios o los más grandes, ¿ok? Fíjese, así que si está escribiendo, el primer error que tiene la religión o la gente religiosa, hermanos, es de que la gente religiosa, hermanos, ve a los demás. Escríbalo en sus notas. La gente religiosa ve a los demás, hermanos. Por eso ve al apóstol Pablo como dice aquí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, dice así. ¿Se fija? Juzgas. ¿Qué es juzgar, hermanos? Es estar mirando a los demás. Se fija, a ver qué hace este y a ver qué hace el otro. Estar de vigilante, ¿verdad? De policía espiritual en la iglesia, ¿verdad? O donde sea que uno viva. Ahora déjeme decirle, la gente religiosa, hermanos, es buenísima para juzgar. ¿Okay? Buenísima para jugar. Son naturalmente juzgones, así es como son. Se la pasan, hermanos, viendo a los demás, hermanos. Hay personas así, ¿sí? ¿Lo has conocido? ¿Sí? Se la pasan, hermanos, cuidando lo que hacen los demás, hermanos. No hay que ser así, hermanos. La religión de nada te sirve. La religión, hermanos, ve a los demás. La verdadera fe, hermanos, ve a uno mismo. ¿Se fija la diferencia? ¿Okay? La religión ve a los demás. La verdadera fe, hermanos, mira hacia adentro, hacia uno mismo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Contó
una parábola, ¿verdad? De unos hombres religiosos. Si usted va a su Biblia en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, ahí el Señor Jesucristo, es Jesús hablando, Él comienza a contar una historia. Y vea qué es lo que dice. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Se fija, de la religión, los de la religión, ellos se confían en lo que ellos son, ¿no? Nosotros somos justos, nosotros sí estamos entregados a Dios. O sea, se fija, se juzgan ellos mismos como buenos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dice, dijo Jesús esta parábola. Ahí está Jesús hablando. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, ¿okay? Conocedor de la Biblia, ¿okay? Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano, un gobernante no sincero, ¿verdad? Que robaba, ¿verdad? Un gobernante. Entonces, un publicano, ¿verdad? Un pecador de los peores, pues, ¿verdad? Dice, dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo, religioso, y el otro era publicano. Atención, Jesús sigue hablando. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Vea qué interesante las palabras que dice Jesús, porque dice que el religioso oraba consigo mismo, no dice oraba a Dios. Él estaba hablando y se oraba a sí mismo. ¿Se fija? O sea, Dios no lo oía. Dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjese, estando lejos, ¿okay? Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces fíjate la actitud, ¿no? El hombre religioso, fíjate, gracias porque no soy como los demás. Yo soy más bueno. Yo leo la Biblia y voy al templo y oro y doy hasta diezmo y ofrendo, dice. Y el otro publicano ni siquiera, hermano, se quería acercar. Estaba de lejecito y ni se atrevía a levantar la vista a los ojos, dice. Dice, los ojos al cielo, perdón, ¿verdad? Dice que se golpea el pecho y dice: Señor, yo soy un pecador, por favor perdóname, está diciendo. ¿Se fijan la diferencia de actitud? Vea lo que dice Jesús acerca de ese hombre publicano y pecador. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro religioso, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no tenemos que andar viendo a los demás, hermanos. La fe, hermanos, es algo personal. Amén. La fe es algo personal. Por eso aquí en Romanos capítulo 2, versículo 6, vea cómo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2 en el versículo 6 dice, el cual, o sea, Dios dice, pagará a cada uno, dice así. No dice que nos va a pagar en grupito, ¿verdad que no? Dice, va a pagar, dice, a cada uno personalmente, dice, conforme a sus obras. Hermanos, la fe, hermanos, es algo completamente personal. Romanos 2:1, recuerda cómo habló ahí el apóstol Pablo, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice así. Se fija, quien quiera que seas tú, dice, se fija, es algo personal la fe. Ahora ustedes no, yo sé que ustedes no, pero otros hermanos que yo conozco de otras iglesias, ¿verdad? Se la pasan, hermanos, dándoles quejas al pastor de lo que los demás hacen. Y fíjese, ese es lo que hizo, hermano, ¿verdad? Pastor, ¿usted cree que eso está bien? Fíjese cómo se vino vestido a la iglesia. Y fíjese que se metió con gorra, o fíjese que están nomás mirando, fíjese que se vino, ¿verdad? Con chanclas, o bueno, yo no sé, hermanos. ¿Eso qué tiene que ver, hermano, verdad? Son personas que están juzgando a las demás, ¿verdad? Juzgan a otros de cómo hablan otros, hermanos, ¿verdad? Se la pasan, hermanos, ¿verdad? Juzgando, ¿verdad? Pastor, ¿ya vio lo que puso el hermano tal y tal en su Facebook? Y ya viste la historia de tal persona y de tal persona. Hermanos, yo te voy a dar un consejo. Cuando vengas a la iglesia, no vengas a ver a los demás, hermanos. Amén. No vengas a juzgar a la iglesia, hermanos, ¿sí? Si ves que la persona está actuando mal, ora por ellos, pero sobre todo ora por ti mismo. Ora por ti mismo, porque ¿sabes qué? Al final es cada quien y Dios. Al final es cada quien y Dios.
Así que preocúpate por ti. En 2 Corintios 5:10 el apóstol Pablo dice, porque es necesario, véanlo en la pantalla, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, dice, se fija, es personal, dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la palabra. Ahora mira, yo quiero que hagas un ejercicio. Levanta los ojos aquí arriba, ok. Ahora dale la vuelta a tu cuello así, voltea a ver alrededor así, voltea a ver alrededor así a todos los que están alrededor de ti. Voltea a verlos a todos. Hazlo, ok. Voltea a ver a todos. ¿Ves a todos los que están alrededor? Ok. Quiero decirte algo, fíjate, todos los que estamos aquí, no estamos aquí porque somos mejores. Estamos aquí porque queremos mejorar. Los religiosos, hermanos, tienen ojos para los errores de los demás, pero no miran sus propios errores. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Vea lo que dice a continuación, dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que estás condenando eso, tú estás haciendo lo mismo, dice así. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, el Señor Jesucristo comienza a enseñar, ¿verdad? Y les dice, bien claro, hermanos, dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, dice así. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Y vean a continuación, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo. Dice, hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dice así, ¿se fija? Ahora, atención con esto, porque muchos dicen, la Biblia, hermanos, Jesús no necesariamente dijo, no juzguéis. Lo que Jesús dijo es esto, juzga, pero empieza contigo. ¿Se fija la diferencia? Vas a juzgar, está bien, juzga, pero comienza contigo, dice. Ahora, ¿por qué no podemos juzgar? Según Romanos capítulo 2, versículo 1, hermanos, no podemos juzgar, hermanos, porque juzgar, hermanos, a otros, estar mirando a los otros como nosotros religiosamente cuidando de los demás y de cómo viven y lo que hacen, hermanos, eso, hermanos, juzgar a otros acarrea condenación para nosotros. Dice, tú, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, dice así. Entonces juzgar, hermanos, acarrea condenación. ¿Por qué no debemos de juzgar, hermanos? Porque juzgar, hermanos, atesora ira de Dios hacia tu misma persona, hermanos. Ve lo que dice Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, dice así. Pablo, hermanos, aquí comienza a describir en este mismo versículo, hermanos, cómo son las personas religiosas. Y dice el apóstol Pablo primero que las personas religiosas tienen un corazón duro, dice, pero por tu dureza, dice así, de corazón, dice, por la dureza de tu corazón, dice, y por tu corazón no arrepentido. Es algo bien interesante porque dice, las personas religiosas tienen un corazón duro, así que no les importa juzgar a los demás, dice así. Pero no solamente son de un corazón duro hacia los demás, también, hermanos, dice que no tienen un corazón arrepentido. ¿Qué significa eso? ¿Que no son cristianos? No es lo que significa. Lo que significa es, juzgan a los demás y ni se sienten mal. Se sienten bien de hacerlo. ¿Se fija? Dice, tienen un corazón duro, son de corazón no arrepentido. Son personas, hermanos, los religiosos son personas peleoneras. ¿Sí? En Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esa palabra contenciosos, hermanos, son personas, hermanos, que les encanta levantar polémica. Son las personas, hermanos, que les encanta discutir de cualquier cosa de la Biblia. Pero, hermanos, no, discutir es discutir, hermanos, ¿verdad? Y a otros les gusta disputar con la gente, ¿verdad? Y les gusta alegar y polemizar de las cosas de la Biblia y de la religión. A veces vas caminando por las calles y le hablas a alguien de Cristo y te comienza a echar, ¿verdad? O hay personas que quieren evangelizar a la gente y las quieren a convencer a fuerzas de lo que ellos creen. ¿Han conocido gente así? ¿Han visto gente así? Hermanos, yo me acuerdo, creo que el hermano Uribe iba conmigo, fuimos a una ordenación de un pastor y ese día predicó un muchacho joven, ¿verdad? Y ese muchacho pues tenía como que un aire así como de arrogancia, ¿verdad? Y recuerdo que al final, no sé si si se dio cuenta nuestro hermano, pero me retó. Me dijo, estaba el hermano que era el que estaba conmigo. Y luego me dice el muchacho,
Me dice, yo lo reto a usted, dice, a un debate público teológico. Y yo, este compa, ¿qué le pasa? Y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué me vio, no? Y entonces, pero me retó así. Yo lo reto públicamente a un debate teológico. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, no es para contender y para andarse peleando con la gente, hermanos. Pónganse a pensar, ¿de qué nos sirve, hermanos, ganar, hermanos, una discusión si perdemos la alma de la persona, hermanos? ¿De qué nos sirve, hermanos, ganar una discusión si vamos a perder el alma de la persona, hermanos? En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 4, hermanos, dice el apóstol Pablo a su pupilo Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, dice así. ¿Se fija? O sea, dice, no pierdas el tiempo, dice, discutiendo con la gente que no quiere entender. Si no quieren entender, tú déjalos. ¿Recuerdan? Es ellos y Dios. Es ellos y Dios, hermano. La Biblia no es para andarse peleando en las calles, hermanos, ni de estarse peleando, ¿verdad? Si te llegan a tocar la puerta en la casa, ¿verdad? Ni tampoco, hermanos, para andarse peleando por las redes sociales. La gente como le encanta picar la cresta por las redes sociales, poner cosas, ¿verdad? Para que otros les comenten y empiezan ahí, se arma, hermanos, el borlote en las redes sociales, ¿verdad? O en el YouTube, ¿verdad? Sacan ahí como debates, ¿verdad? Que el padrecito tal ya le dijo al pastor cuál. Hermanos, eso no es pura religión vacía, hermanos, de nada sirve, hermanos, ¿verdad? Solamente están presumiendo de lo que conoce uno y lo que conoce otro, hermanos. Eso de nada nos sirve, hermano. Me gustó lo que dijo alguien, ¿verdad? Llamarle ciego a alguien no te da visión a ti. Llamarle ciego a alguien no te da visión a ti. A este tipo de personas religiosas dijo el Señor Jesús, estás bien raro. Bueno, no le dijo que está raro, eso yo lo dije, ¿verdad? Pero algo así más o menos le dijo, estás bien raro porque sabes que, fíjate, ves la pajita, ¿verdad? Ves la paja pequeña en el ojo del otro y andas caminando con un tronco ahí por todas partes. Hermanos, esa parte bíblica, cuando Jesús lo dijo, alguien me ha preguntado, ¿Jesucristo tenía un buen humor? Hermanos, eso era un chiste. Cuando Jesús dijo eso, todos los que lo escucharon decir eso, todos se rieron. Porque estaba utilizando, ¿verdad?, algo grotesco para dar un punto a conocer. La gente que lo escuchó ese rato, todos se rieron porque Jesús usó de humor. Dijo, fíjate, miran la paja que llevan en el ojo y andan caminando con un tronco por todas partes así. Dice, o sea, se fija, esta es una persona religiosa, hermano, ¿verdad? Y de eso no se trata, hermano, ¿verdad? La gente juzgona, hermanos, la vemos en todas partes, ¿sí o no? Están en el trabajo, están en la escuela, hermanos, pero ¿sabe que no los ocupamos en la iglesia? ¿Cuántos dijeron amén? Aquí no ocupamos gente religiosa, hermano, ¿verdad? La gente religiosa comete varios errores. Primero que nada, ¿verdad?, ven a los demás. Pero también, hermanos, ¿verdad?, cometen otro grande error, que es que valoran mucho lo externo. Valoran lo externo, punto número 2, y es el punto final, ¿verdad? La gente religiosa valora, ¿qué? Lo externo. Diga conmigo, ¿qué valora la gente? Lo externo. La gente religiosa valora lo externo, ¿ok? Ven a los demás y valoran lo externo. Aquí el apóstol Pablo sigue dándole a estos hermanos judíos que eran bien religiosos, les sigue dando hasta por debajo de la lengua, dándoles así directo a los religiosos, ¿no? Vea cómo habla Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Dice así, he aquí, dice, atención cómo habla el apóstol Pablo porque es bien tremendo para la comunicación. Dice, he aquí tú tienes fíjense, mírenme aquí arriba, tú tienes el sobrenombre de judío, dice así, ¿se fija? Pablo sí sabía usar esto, ¿verdad? Pablo sí sabía usar eso. Dice, tú tienes el sobrenombre, dijo, de judío, ¿verdad? Dice, y te apoyas en la ley. Tú hablas con la Biblia siempre, ¿verdad? Y dice, te glorías en Dios. ¿Se fija? Vamos, las personas religiosas, ¿verdad?, se jactan de su fe en frente de quien sea, ¿verdad? Así, con mucho orgullo. Te glorías de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 18. Dice, y conoces la voluntad de Dios. Tú sí conoces la voluntad de Dios. ¿Se fija cómo está hablando ahí el apóstol Pablo a los judíos que eran religiosos? Dice, y aparte tú eres instruido por la ley. Tú apruebas lo que es mejor. Y le sigue diciendo en el versículo 19. Le sigue diciendo, y confías en que eres guía de los ciegos, dice así, y que eres luz de los que están en tinieblas. Y luego después les dice, te crees instructor de los indoctos y maestro de los niños, y tú tienes, ¿verdad?, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, dice así.
¿Se fija? Los está criticando el apóstol Pablo a estos romanos, ¿verdad? Dice, ¿eso te crees tú? Dice, ¿verdad? Pero dice, pero tú tienes, fíjese, el sobrenombre de judío, ¿verdad? Ahora, fíjese, la religión, hermanos, se sobreenfoca mucho en lo exterior, ¿sí? En lo exterior. Muchos, hermanos, déjenme decirle que llevan el sobrenombre o el título de cristiano, ¿ok? Saben mucho, sirven mucho en la iglesia, están muy involucrados en las actividades de la iglesia, se la dan de muy conocedores de la Biblia y se la dan de muy iluminados de la Biblia. Su actitud es de que se la saben de todas. Hay gente así en las iglesias, hermanos, ¿verdad? Se las dan de muy cristianos, hermanos, pero en realidad lo son. En realidad lo son. Tal vez, hermanos, pero muchos solo portan la fe por fuera, ¿sí? Llevan el nombre de cristiano, hermanos, sobrepuesto. Por eso el apóstol Pablo, llevas el sobrenombre, dice, de judío. Ahora déjeme decir una cosa, hermanos, no solo porque actúas religioso significa que conoces al Señor. No solo porque actúas religioso significa que conoces al Señor, hermanos. En Romanos 2, 25 al 29, el apóstol Pablo termina esta porción diciendo, pues en verdad, dice, la circuncisión o ser judío o la religión judía, o sea, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si obedeces la ley de Dios. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, de nada te sirve, dice. Si pues, dice, el incircunciso, el que no es judío, dice, guardar en las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice, y el que físicamente es incircunciso, ¿okay? Pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, te condenará a ti, que con todo y la letra y la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Se fija? Atención con lo que dice a continuación Pablo, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, dice. No es pueblo de Dios el que solamente lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, dice así. Y la circuncisión es la que es circuncisión del corazón y la que es circuncisión en el espíritu, no en letra, dice así. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, fíjate que lo que hizo aquí el apóstol Pablo, hizo una comparación entre los que son físicamente judíos y espiritualmente judíos. Entre los que son en su carne judíos, pero los que son de corazón, pueblo de Dios. Está haciendo una comparación entre lo exterior y lo interior. ¿Recuerdan cómo le decía el Señor Jesucristo a los religiosos de su tiempo? A los religiosos de su tiempo, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cómo les decía? Yo tampoco me acuerdo, vamos a leerlo mejor. Mateo 23, 37, vea cómo dice, ahí lo tengo escrito para cuando nos acordemos. Dice Jesús, hermanos, aquí hablándole a gente religiosa, ¿ok? Y vea lo que les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice todos juntos? Hipócritas, les dice así, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestra hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera se ven bien bonitos, dice, pero por dentro están podridos y apestan, dice Jesús. Y qué tremendo, hermano, lo que le está diciendo hoy el Señor Jesucristo. Hermano, amigo, el verdadero cristiano es el que es cristiano por dentro, hermanos. No eres hijo de Dios solamente porque vienes al templo cada domingo. No eres hijo de Dios solo porque conoces la Biblia. La fe se vive. Romanos 2.13 es lo que dice nuestra porción bíblica. Vea, Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. No se trata solamente de andar estudiando y leyendo la Biblia todo el día, hermanos. Se trata de ponerlo en práctica, es lo que dice la palabra, hermanos. Santiago estaría de acuerdo con esto, porque Santiago 1.22, recuerda que es lo que dice, no lo sabemos de memoria. Santiago 1.22, ¿qué es lo que dice? Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué? Oidores, ¿se fija? Oidores. Dice, engañándote a ti mismo. ¿Para qué te haces? Dice, ¿verdad? No eres en realidad cristiano, sino más estás oyendo y no lo practicas. No te engañes. Decir, hermanos, que soy cristiano y ser muy devoto y muy religioso, hermanos, no te hace un verdadero cristiano.
Es como decir, ¿verdad?, que juegas con los Lakers solamente porque te compraste la camisa. Es como decir que, yo soy de los Cholos solamente porque te compraste la camisa. Eso no significa nada, hermanos. Muchos nomás llevan el nombre sobrepuesto. Muchos llevan solamente, hermanos, la camiseta de cristianos por encimita, pero por dentro, hermanos, no lo son. Son religiosos, pero no son creyentes. Y hay una grande diferencia. ¿Estamos predicando bien, hermanos, o no? Por lo tanto, hermano, ser religioso, hermano, no te sirve de nada. Ya estamos aterrizando, ¿ok? No intentes llegar a Dios a través de tu religión, porque no te va a llevar a nada. Nadie puede ganarse el perdón de Dios a través de su propio esfuerzo, hermano. Esta semana miré algo, ¿verdad?, que un pastor puso, el pastor Emilio Mesa, puso una caricatura por ahí, me gustó mucho. Se la leo, dice así: dos burros iban caminando en Jerusalén, cuando un burro le dice al otro: fíjate, justo ayer yo estaba llevando a Jesús y la gente estaba cantando, gritando y tendiendo sus mantos para que yo caminara, y hoy ellos ni me reconocen. El otro burro le respondió: así es, querido amigo, sin Jesús no eres nadie. ¿Sabe qué, hermano? Mira, tú puedes venir mucho a la iglesia, ser muy religioso, ¿ok?, juzgar a los demás, tratar de hacerlos ver mal a ellos para tú verte bien. Pero déjame decirte, si no tienes a Cristo, no eres nadie. Por lo tanto, hermanos, en Romanos capítulo 2, hermanos, nos hace, y toda la carta a los romanos es una carta de perdón. La semana pasada miramos, ¿verdad?, cómo estamos necesitados del perdón de Dios. El día de hoy, hermanos, estamos mirando cómo nosotros por nuestro propio esfuerzo queremos ganarnos el perdón de Dios, hermanos. Pero déjame decirte, el perdón de Dios solamente viene a través de una manera. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, sin Cristo, sin mí, dijo Jesús, no eres nadie. Por lo tanto, hermanos, vivamos la fe no solamente por fuera, hermanos. No seamos religiosos, no nos vayamos criticando a los demás, hermano, porque en las iglesias hay gente así, hermano. Llegan a veces personas nuevas, apenas van comenzando, ahí estamos dándoles, mira, no, hermanos, bájele 2 rayitas, hermano. Tiene usted que ser cristiano por dentro, no por fuera. Muestre el amor de Cristo.